Bueno, y ya estamos acá con el maestro Alfredo Zayat. ¿Cómo estamos? Muy bien, Roberto, ¿cómo andás? Excelente. A vos, bárbaro. Estamos ¿Cómo bárbaros. andás tus ojeras, Nicolantos? Ah, me están reprochando de que yo estoy descansado y ellos Pero mira, no. mira. Bueno, Aquí estamos. No, no importa. Lo hicimos hacer unas feliz. extras, Alfredo, estas 2 semanas. Feliz, un crack. contento. yo los estuve viendo, te vi muy animado. Sí, Muy- sí. La pasamos bien. Pasamos bien. Escúchame, estuve escuchando bastante y quiero avanzar sobre algo de la sociedad rural. Ah, Porque me parece interesante dos puntos. Después, si querés, hablamos un poquito también del trilema de la economía de leí tu nota, de por Milei. supuesto. Pero me dispara dos aspectos que ratifica, si querés, una hipótesis, una tesis. Una es lo político y otro es, si querés, lo sociológico, lo económico, ¿no? Para tratar de entender, viste, decís, escúchame, todo bien, sociedad rural, campo, pero los están sopapeando. Claro. En la cara, en la Sí, cara. sí. Entonces decís, bueno, vamos a tratar de entenderlo. Y como bien decís, Aclaro un punto. No solo tienen un dólar bajo con las mismas retenciones, sino que además tienen un impuesto a las importaciones. Claro, lo que eso. les hace un deterioro del tipo de cambio como nunca. Claro, no, es una cuestión, digamos, a nivel de lo que sería la rentabilidad Claro. del productor. El complejo agroexportador es parte de una lógica financiera, por ahí tiene otro juego. Entonces, ¿qué es lo que ratifica la hipótesis? Digamos que en el mundo empresarial, no solamente el campo, pero ahora nos referimos especialmente al campo, tenés un componente político, ideológico y de negocios, para ver su comportamiento, porque si no es difícil, no es solamente su negocio, porque si fuese su negocio estarían cortando rutas. Claro, para decirlo. ahí está, Digamos, ahí está, si estarían fuese- cortando. Pero en términos ideológicos, ellos son conservadores, son liberales, neoliberales. Entonces, si tenés un gobierno como era el de Macri, o como era el de Menem, o como fue la dictadura militar, y ahora Milei lo apoya. Lo apoyan en términos políticos, por eso no lo chiflan. A Alfonsín lo chiflaban, al kirchnerismo ni lo podían ver, pero a Milei aplausos. Tampoco fueron ovaciones, tampoco fue ovación a Milei. Eso es en términos ideológicos. En términos políticos, y aquí sí incorporo un factor que nació en el 45, por decirlo, es el antiperonismo. Claro. Y entonces, cualquiera que se ponga ahí, aunque no le esté dando a nivel de los negocios, bueno, no va a ser rechazado. No va a ser rechazado. Entonces ahí es donde juega ese rol, ya tenemos ideológico, neoliberales, liberales, conservadores, y el político del antiperonismo. Y entonces viene el tercer factor, que es el tema de los negocios. Entonces el tema de los negocios, ¿qué es lo que dice? Piden, por favor, sí, bueno, a ver, yo estoy de acuerdo con vos, porque viste que un poco Pino dice, todos dicen, nosotros estamos de acuerdo, acompañamos, tenemos paciencia en lo ideológico y en lo político ya está implícito, bueno, bajame las retenciones. Bueno, esto es para tratar de entender la parte, si querés, Pino, la parte sociedad rural, la parte de la dirigencia del campo, diciendo, bueno, pero prometeme cuándo me vas a bajar las retenciones. Ahora vamos a Milei, que hay un rasgo diferenciador respecto a Macri. Y aquí incorporo lo que, si querés, es un componente de análisis de, el capital, el movimiento del capital del mundo empresarial. No es todo igual. Hay diferentes fracciones del capital. Y esas fracciones del capital tienen un componente ideológico político que coinciden. Pero para los negocios tienen intereses contradictorios. Es así, no es lo mismo la industria que el campo, Claro. no es las finanzas con el campo, las finanzas locales con las finanzas internacionales. Cada una de esas fracciones del capital o del mundo empresarial están en tensión, y después cuando tienen un gobierno, una fuerza política que los representa política e ideológicamente, la disputa es cuál es hegemónica dentro de esa fuerza política. Claro. Entonces, uno, ¿cómo la puede identificar? Y bueno, la puede identificar a nivel político, cuál es la hegemónica,
en función a cuáles son las medidas que se toman y quiénes son los representantes en el gobierno en ese momento, en ese gobierno. Por eso hago una diferenciación en lo de Milei y lo de Macri. ¿Por qué? Macri tenía la representación del sector del campo e incluso bajó las retenciones. Claro. Lo tenía Echeverre. Claro, no tenías a la industria. Digamos, el factor industrial no lo tenía. E incluso, y sí las finanzas internacionales, por eso tuvo mínimo 33 ex ejecutivos de bancos internacionales estaban en el gobierno de Macri. Obviamente Caputo, Bausili, Werner, Reidel, y así podías hacer 33, me acuerdo porque hice el cuadrito sector por sector. Tipos que se vinieron, que vivían ahí en los suburbios de Nueva York, con mansiones de 10 millones de dólares, y vinieron acá para ganar 200.000 pesos por mes. Exacto. Y vos decías, ¿qué vinieron estos tipos? Bueno. Tipos que tenían salarios de decenas de miles de dólares por mes. Sí, claro. Lo hegemónico en el gobierno de Macri era las finanzas internacionales con alianzas en el sector del campo, ¿no? Aparte porque viste las medidas, por eso te lo estoy mencionando las medidas. Sí. ¿Qué es lo que pasa con Milei? ¿Cuál es la fracción del capital hegemónica? La vinculada con el sector energético locales e internacionales. Por eso lo tenés a Techín como símbolo claro, pero también tenés a Pampa, tenés a los Bulgeroni. Entonces vos lo que tenés ahí claramente hoy, la fracción del capital dominante en el gobierno de Milei es la parte, si querés, energética, exportadora, explotación. Son los grandes beneficiados con el RIG y todo esto, ¿no? Por eso, claro. Junto con, si querés, también los mineros. Entonces tenés local e internacional, ese es el bloque hegemónico, junto con finanzas internacionales, que ahí es donde están un poquito en tensión. Porque bueno, la tuvieron y lo viste durante los primeros 7 meses donde la levantaron en pala, digamos, con el carry trade, con la valorización de las acciones de capital y ahora están en tensión. Esa es la dominante, no la del campo. O sea que él no estaba de local, no estaba en el lugar que forma parte de su alianza de poder. No, si no tiene ministerio. Claro. Al revés, lo degradó a una secretaría y le sacó el nombre Agricultura. Ahora volvió cuando lo echaron a Vilela. Digamos, no tiene, y no hay ningún representante. No hay ningún representante del campo. Claro. Bueno, eso es lo que me parece interesante identificar de lo que fue esta representación ayer de Milei. Porque incluso Milei les dice, no les voy a bajar las retenciones. Sí. Vamos a traducirlo, sí, lo vamos a hacer más adelante, cuando la situación, la verdad, uno ve los números fiscales y la evolución de la economía, y vas a tener que esperar bastante para que te baje la retención. No sé de dónde vas a sacar la plata. Además, el año que viene el tipo tiene elecciones, va a tratar de que haya un poquito más de plata, entonces no va a ser tan duro fiscalmente. Claro. Tiene que cobrar impuestos. Está claro. Entonces, yo ni siquiera todavía le termino de creer que va a bajar el impuesto país. El impuesto país. Hasta que no lo vea. Es claro, no, porque los números no dan. Claro. Los números fiscales, de acuerdo a su propia bandera. ¿La propia bandera cuál es? Es la de el equilibrio y hasta el superávit fiscal. Claro. Si bajás el riesgo, el impuesto país, claro, más si pensás las retenciones, pero la economía no crece. Y agregarle que a eso, que una de las fuentes de recaudación en la que empezaban a contar, que el impuesto a las ganancias, hay que ver hasta dónde, porque ya tenés en una provincia, en Neuquén, que lo frenaron, va a haber acciones judiciales de varios gremios, de varias provincias. No se sabe si cuentan con ese dinero. Claro. Entonces, no saben con cuánto de ese dinero cuentan en todo caso. Entonces, estas tensiones, estamos viendo el tema fiscal, me da pie para decir, mirá, en economía vos podés tener 3 objetivos, y ahí voy al trilema de Milei a partir del trabajo que hizo el economista Telechea, ¿no? Y específicamente tenés varios trilemas, depende de los dilemas que vos quieras poner. Entonces vos podés decir, quiero acumular dólares en las reservas, quiero bajar la inflación y quiero eliminar las restricciones cambiarias. Los 3 a la vez no los podés conseguir. Porque si avanzás sobre, bueno, quiero liberar el mercado de cambio,
pero y a la vez también quiero acumular reservas y bajar la inflación, no las puedes. Bueno, de hecho hoy está resignando reservas Claro. para mantener ese tipo de cambio y que no se le vaya la La inflación. inflación, por eso. Claro. Y entonces perdés reservas. Pero lo que Claro. pasa es que si perdés reservas, empezás a tener otros problemas, ¿no? Expectativas de devaluación. ¿Por qué? Porque, ¿cuánto tiempo te va a durar la reserva? Por eso es muy interesante lo que vos planteaste en el sentido de, mirá, tiene un plazo de 6, 8 meses donde él puede pilotearla. Sí. Ahora bien, si en ese transcurso de tiempo y cada vez cuando más te acercás al octavo mes, no es al octavo mes, bueno, esperemos que pase. Sí, no. No. Cada Ya vez en va el a ser más jodido. Claro, en el cuarto. ¿Y qué? Y acá no le está entrando un solo dólar. Porque además las expectativas de devaluación van a empezar a transformarse en expectativas de default a medida que pase el tiempo y no se acumulen dólares, porque Argentina el año que viene tiene que pagar un Y montonazo. a mí me parece que hay algo que va a cambiar pronto, que es que hoy, cuando sube el riesgo país, baja el dólar paralelo y al revés. Él está teniendo ese juego. Yo creo que ese juego se le va a romper en algún momento, porque los dos problemas deberían ir juntos. Es decir, si se te cae el precio de los bonos, también debería terminar subiendo el paralelo. Pasa Y que como hay- decís vos, sí. cada mes va a ser peor. No es que Claro. los 6, 8 meses van a ser iguales. Sí, más cuando estés perdiendo reservas en forma permanente. Esa es un poco la tesis de Sturzenegger. Hagámoslo ahora porque más adelante va a ser más costoso. Lo que pasa es que lo de Sturzenegger lo que plantea, y si querés en el extremo la lógica, si querés Milei, es decir, bueno, mirá, hay una parte de ese dilema que vos no lo vas a poder resolver si seguís extendiéndolo, entre comillas, vas a ver que va a parecer gradualista. Cuando empiece a decir gradualismo a esto, ya no podemos ir, ¿no? Porque fue mi gran también, digamos, controversia, si querés, a nivel de mediático, pero también en conversaciones, y viste que dicen que Macri fue gradualista. Digo, muchacho, gradualista fue un tarifazo de evaluación, bajó las retenciones, Sí, bajó el salario un 20% alto. ¿Qué sería no gradualista? Bueno, y acá más o menos lo mismo Claro. también, ¿eh? Digamos, tarifazo, bajó los Bueno, está la salarios. discusión con las tarifas, que hay gente que dice, che, no, viste que sigue postergando la suba de las tarifas, y otro dice, pero la puta madre, me vinieron 150.000 Y pesos. sigue subiendo. Y, claro, Claro. y siguen subiendo mes a mes. Bueno, entonces, no es gradualista. Lo que pasa es que es una política de shock. Si querés ponerla, Sturzenegger lo que plantea es una política de hipershock. Claro. Y dice, vamos al hipershock. Vamos a la destrucción, pero de una, no en forma paulatina. ¿Por qué? Porque eso te genera costo, porque no le generas confianza a quienes quieren ese hipershock. Entonces decís, bueno, vamos a la apertura, que el dólar suba al precio que sea, te lo bancás porque tenés espaldas. No sé si ahora, pero es un momento, digo, en términos de tenés espalda, y después ahí es donde vas a poder conseguir el crédito del fondo, te van a venir los capitales, vas a poder manejar la política cambiaria y monetaria. Bueno, es un desastre, yo simplemente estoy describiendo. A mí me lo que parece muy parecía. raro que hagan anuncios de un posible acuerdo para fin de año con el FMI, porque ¿cómo el FMI te va a dar plata mientras vos estás usando esa plata para bancar los dólares No le financieros? va a dar nada. ¿Por qué le daría plata otra vez, como además el mismo Caputo ya pasó por esa situación? Yo sé que, no sé si cuidas más o menos la forma. ¿Está mal que diga que el presidente es un versero? Es decir, Claro, pero no, no, digo, chamullero. si no, no lo digo. lo puedo ¿por qué? decir. Porque no se sostiene esa Pero no, posición. es mentira. ¿Por no qué te es- va a dar dólares para que vos los uses en el contado con liqui? Pero otro verso es que ya tiene cerrado los repos. El repo Claro, es sí, sí. una operación crediticia contra garantía del oro o Claro. de los bonos. Fundamentalmente de los bonos, es lo que le dijo Milei a su amigo y animador Alejandro Fantino. Dijo, ya está cerrado. ¿Qué está cerrado? No está cerrado nada. Es el mismo Claro. Fantino al que Milei le había dicho, ya tengo 30.000 millones de unos fondos, ¿querés que te Árabes, muestre el teléfono? Los fondos árabes. Entonces, está claro que hay un inmenso problema que tiene vinculado con el tema de las reservas y el oro. Y es lo que te tensión. Pero ¿qué pasa? Nosotros vemos ese problema, también lo pueden ver Caputo, pero primero, Caputo en términos de supervivencia y Milei a nivel político, ¿a qué están abrazados? A una inflación del 0 al 2%. Además lo dijeron, lo expresaron y plantearon que ese es el objetivo. Si vos ellos tienen dos banderas, las del superávit fiscal,
que más o menos eso puede en algún mes decir, y bueno, acá cambio, pero no la de la inflación. No la de la inflación. Tiene costos inmensos. Esto es, cuando nosotros, mientras estamos hablando, dice, tengo inflación cero y vos ves alrededor toda la destrucción del entramado productivo y sociolaboral. Entonces, pero, incluso él lo dice, mi compromiso electoral con la gente, y por eso me votó, es de bajar la inflación. Y él se va a mantener en esa postura. Frente a eso ¿se destruye la industria? Que se destruya la industria. ¿El campo quiere retenciones? Esperá, campo, no te doy retenciones. ¿Hay expectativa de evaluación? Se van a equivocar, porque yo no voy a Ahora, evaluar. él conecta en el mientras tanto, vamos a ver qué hace con esos 6, 8 meses, porque no sabemos cómo termina esto. Él conecta con un deseo de la sociedad, con un deseo por ahí no comprendido del todo por el peronismo, de decir, para nosotros que nos bajes la inflación es muy importante. Sí, claro que sí. Y sí, porque tenés, digamos, Él entendió eso. yo hago un paralelismo, y lo reconozco acá, es un poco forzado, pero es un paralelismo al fin, que hay un momento de saturación vinculado con el tema de la inflación, que Argentina no sufrió una hiperinflación, como fue en la década del 90, que es lo que hizo Menem, ese es el paralelismo que me estoy refiriendo. Decía, bueno, tuviste la hiperinflación, yo te pongo el tipo de cambio 1 a 1, la tasa de inflación fue 0, desempleo del 18%, recesión, desindustrialización, apertura, entrega, Pero la gente lo religió. privatización. Bueno, pero no quiero El índice de desempleo de Menem sale 20 días después de que él es reelegido, pero la gente sabía que no tenía laburo. Claro, exactamente. Entonces, ahí es hoy, ¿qué es lo que tenés? No tenés, y es verdad, no hubo hiperinflación, pero ¿hace cuánto tenés inflaciones de Muy 2 alta. dígitos, Sí, mucho. digamos, mensuales y hasta de 3 dígitos mensuales? 3 dígitos mensuales, digamos. Tú lo tuviste desde el gobierno de Alberto, tuviste 3 dígitos mensuales en los últimos 2, 3 años, ¿no? Y de 2 dígitos, bueno, desde el 2007, 2008. Claro. Digamos, 2 Anualizada, dígitos. decir, mensual, anualizada. Sí, perdón, anualizada. Entonces, Sí. entonces agarrás y es una situación de saturación. Sí. Hay una saturación social. Por eso es cierto. Milei está ahí porque, claro, y está como presidente y sigue con... No tiene el 50, tiene el 40%. Tiene el 40%, bueno, ahora lo vas a hablar también Sí, con Bachmann. con Bachmann. Pero porque algo conecta. Claro. No solamente con el antiperonismo. Claro. Es cierto, hay un núcleo fuerte del antiperonismo. Algo conecta, y conecta que hay una saturación vinculado con los años de crisis. Ahora bien, en nuestro análisis miren, es cierto que hay saturación con los años de crisis, que pueden ser 10, 12 años, un periodo muy, muy prolongado. Yo lo referencio solamente a un periodo tan prolongado del 82 al 92, cuando estalla la tablita cambiaria y cuando ya la convertibilidad empieza a tener sus resultados de baja de la inflación. Fueron 10 años dramáticos. Y ahora tenés un periodo prolongado también de crisis que genera hastío, Claro. genera insatisfacción, genera malestar. Y bueno, y ese malestar está reflejado en Milei. Ahora bien, como nosotros reafirmamos día a día, bueno, este camino no es la solución a ese malestar. Este al es el contrario, punto. Primero por la destrucción que genera y segundo porque lo vemos inconsistente, lo vemos que no va a cerrar, lo vemos que se va a caer. Hay que decir que se lo dicen los economistas ortodoxos Sí, también. claro, no. Que ahí tiene un gran tema que yo te quería consultar. Porque él, viste, como se pelea con todo el mundo, se pelea con parte del FMI, que no es buena idea pelearse de esa manera, con todos los economistas más importantes del país, que son los que asesoran a los grandes empresarios, ¿no? O sea, se pelea con gente con la que se debería... Digo, Cavallo, ¿te acordás? Porque lo hablábamos, porque laburábamos juntos, le daba mucha guita a los consultores para que hablaran bien de él. La verdad. Le daba contratos, ¿te acordás? Permanentes. Y todos hablaban bien de él. Ahora, si él quiere cambiar a Caputo, ¿a quién va a buscar? Porque los ha basureado a todos. ¿No? No tiene. Bueno, la opción que siempre se plantea es Sturzenegger-Reidel, sería. La dupla sería Sturzenegger-Reidel. Inicialmente uno puede pensar, porque si se va Caputo se va Bauxili. Sí, Digamos, claro. No, lógico, sí, son socios. Son socios. No, los basurea y ayer, bueno,
se va a saber, no lo voy a mencionar, pero se va a saber quién es. Yo fui a la cancha ayer, fui a ver a Racing y obviamente me encontré con un economista que también es de Racing. Entonces, yo digo, pero escúchame, mira, me reprimo en términos, me lo dijo, en términos públicos, critico, hago observaciones, sí, algo haces, observaciones, yo le mencioné. No, pero me reprimo porque es un ignorante. Claro. No digo quién, solamente fui a la cancha. Un economista muy importante que es hincha de Racing, está bien. Entonces, pero hay varios, hay varios que van. Bueno, hay uno que es periodista. Uno que le gustan los fideos con tuco. Entonces ahí pero esto es lo que piensan de él. Claro. Eso claro, es lo que piensan. que son ignorantes. Incluso lo que es sorprendente, y también me mencionó, es que raro que Spotorno no salga a hablar un poco más fuerte. ¿Pero por qué? Porque al resto de los economistas les dice que son ignorantes, libertarados, liliputenses, no entienden nada. Pero Spotorno le dijo que se robaba información. Sí. No le dijo cualquier cosa. No, Le dijo, claro. me robaba información. Mentira. Cosa que además no es cierto. Claro, Él por estaba eso en un mentira. consejo asesor, no accedía a Por información. eso, es mentira, digamos, no Sí. tenía ninguna información, no tenía nada. Pero Cada ni uno se después reunía. sabe qué hace con esas cosas. La verdad que a mí no me pasa, porque no me trata mal Milei, no sé por qué. Pero yo veo que los periodistas que son maltratados todo el tiempo, Bonelli, por ejemplo, a Bonelli, Sí. y bueno, no siempre le contesta. Vos tampoco podés vivir peleándote con el presidente. no. Sí, pero no qué te sé dice yo. que te robás. No, es fuerte. Eso es lo que digo. El fuerte. resto sí. Yo creo que hay una lógica de por qué Milei se ensaña primero con los economistas ortodoxos. Fíjate, con los heterodoxos no le menciona nada. Por eso viste que no nos trata tan mal, porque no espera nada de nosotros. Claro, exacto. Eso es así. Él lo que aspira es que esa red esté subordinada a Exactamente. sus delirios. Claro. Porque es así, porque eso es lo que piensan ellos. Dice, pero esto es lo que está haciendo, no estoy de acuerdo. Está bien, a nivel de las ideas, del equilibrio fiscal, ordenar la macroeconomía, terminar con la distorsión de los precios relativos, bueno, todos esos discursitos, esas consignas que tienen. Ahora bien, pero lo que está haciendo es un desastre. Mira, el otro día alguien que no entiende mucho de economía, pero que le va muy bien y gana guita, un amigo, me dijo si iba a subir el dólar o no. ¿A vos te lo digo? A mí, me preguntó a mí. Le digo, mira, velo de esta manera. Del 100% de las exportaciones, el 20% directamente van a la timba. Van para subsidiar para que puedan sacar dólares baratos. Y el otro 80%, todo lo que compre, está destinado a ir a la timba, que es lo que acaba de decidir hace 2 semanas. Sí. Es decir, todos los dólares de exportación los usamos para que puedan sacar dólares baratos del país. ¿Qué pensás que va a pasar con el dólar? Va a volar, cuando se despegue va a volar. En ese momento, ahí está, esa es la clave. Él aspira que todo esto que estamos todos pensando, incluso en el sector financiero, haya un puente de dólares que venga del blanqueo, algo del RIGI y La eventualmente venta. el Fondo Monetario Internacional. Y ojo con la venta de algunos capitales que tiene el Estado, terrenos, edificios, alguna empresa. Pero son monedas, Sí, Nico, pero están rajando monedas. pero está bien. Te voy a decir una cosa. ¿Y qué hay del otro lado del puente? La próxima cosecha. Bueno, sí. ¿Y qué va a pasar si gana Trump? ¿No vamos a tener un superdólar con commodities bajos? Y es lo que está pasando. Entonces, la expectativa. del otro lado del puente, ¿hay algo realmente? No, bueno, esto es lo que nosotros advertimos una y otra vez en este camino. Excepto que en el medio logren, por una carambola, dolarizar o alguna cosa por el estilo, donde en realidad no hay nada, pero van a querer disfrazarte de que derrotaron para siempre la inflación o alguna cosa por el estilo. Mira, yo estuve Con afuera. lo cual pueden llegar a apuntar políticamente a tener algún Yo estuve provecho. afuera en capitales muy caras y tomé el café más barato que en Argentina. Eso sí, claro. Comí más barato que en Argentina. Tomé taxi más barato que en Argentina. No, total. Este dólar no tiene No, sentido. Claro, exactamente. Es así. Es lo que dice Roberto. Pero además, la dolarización no se la banca nadie. No se la banca nadie. El fondo no quiere. Claro. Estados Unidos no quiere. A nivel local tampoco quiere. El mundo empresarial, si querés, las diferentes fracciones del capital no quiere. Entonces, y no tiene los dólares para hacerlo. Digamos, tienen que generar una situación
tal de que directamente no haya peso donde digan, bueno, y sí, está bien, pero no todo tiene los Es dólares. decir, ellos han generado en los últimos días, con editorialistas y qué sé yo, la idea de que, bueno, va a haber unos meses de sequía, pero vamos a hacer un puente, nos van a prestar 10, 15 mil millones de dólares, vamos a sacar de acá y vamos a llegar del otro lado del puente. El tema es que del otro lado del puente no hay nada. Es decir, cuando lleguen del otro lado del puente le van a seguir faltando dólares. Uno dice, ¿le faltaban dólares a Massa también? Sí, pero Massa tuvo la sequía más grande de la historia. Esto se está dando en condiciones normales. Es decir, otra vez tenemos un Caputo financiando salida de guita. Y recordemos que ya viene desde hace rato que hay fondos que han quedado atrapados en Argentina, que sigue teniendo cepo, por lo tanto van saliendo cuando les conviene salir. Todavía hay mucha guita para llevarse. Y lo que está haciendo Caputo, again, nuevamente, como lo hizo con Macri, es financiarle muy barato esos dólares. Ahora, cuando se vayan, quedamos los perejiles con un superdólar, porque lo que se viene después de esto es un salto muy grande. Del otro lado del puente no hay nada. Cuando llegue febrero, marzo, por más que le dé 10, 15 mil millones de dólares, que no se lo va a dar el FMI, esos se acaban también. Recordemos que habían llegado a tener 11 mil millones de reserva, que Alfredo muy bien lo puso en cuestión muchas veces por la deuda con las importaciones, y ahora están otra vez en -7, se están acercando a lo que dejó Massa, pero Massa tenía una sequía. Massa tenía una elección por delante que decía, después de la elección doy vuelta esto como una medida. Este es un presidente en el clímax de su poder, en el momento de mayor poder, con una buena cosecha, igual no le alcanzan los dólares, entonces no le van a alcanzar. No le van a alcanzar. Y para hacer el link y cerrar con el comienzo, también va con el tema que pasa con el campo y también qué es lo que pasa con la industria, va a haber un momento, porque en ese transcurso hasta el puente va a seguir la destrucción del entramado productivo industrial y el sector del campo va a decir, escúchame, yo tengo que invertir para la próxima cosecha, va a empezar el maíz. ¿Vas a seguir manteniendo las retenciones? Claro. Entonces, y eso es ahora, en octubre, cuando tengan que sembrar. Y guarda, Menem tenía todas las empresas para privatizar, para entregar, consiguió fondos, tenía un ingreso de dólares que hacía que se mantuviera ese dólar bajo con el que quiere jugar también Milei. Bueno, ahora no hay eso. Y si querés, para hacer un paralelismo en ese, cuando decías Menem, en ese momento lo que logró Menem es la triple alianza, si querés, de las fracciones del capital en función a la hegemonía política de ese momento, que eran las privatizaciones. ¿Cuáles fueron? Los grupos económicos locales, las multinacionales y la banca extranjera. Que fíjate, cada consorcio que se asociaban para quedarse con las empresas. A partir del 95... ya ahí primero se empiezan a ir, los grupos locales empiezan a vender sus partes, la banca extranjera dice, bueno, yo ya hice la realización de la ganancia capitalizando la deuda que tenía en default y quedaban los grupos, las multinacionales. Entonces ahí empezó la disputa intracapitalista, tenían los grupos locales representados... Yo obsesivamente digo techín, con las multinacionales. ¿Qué es lo que quería uno y otro? Que ahí estaba el debate. La devaluación, quería techín, porque decía, yo ya no tengo las empresas privatizadas. Y las multinacionales, algunas aliadas todavía con la banca extranjera, que decían, quiero la dolarización. Claro. ¿Por qué? Porque de esa manera podía mantener sus tasas de ganancia fabulosas y remitir las utilidades al exterior. La dolarización con la paridad 1 a 1. Bueno, lo que quiero decir es que en este trayecto va a empezar a tener más intensidad, pongo esa referencia, esta disputa intracapitalista en el gobierno de Milei. Alfredo, muchas gracias. Gracias, jefe.